recién arrancamos, pero nada, este proyecto sale de un poco de comunicarnos de forma efectiva. ¿Cómo lograr eso? Ahí está todo, ¿no? Ahí está toda la mano. Aurora Talks. Bienvenidos a Aurora Talks, The Human Protocol, una serie de Maticraft. Esta temporada pone el foco en cómo se decide y se lidera cuando el cambio acelera y la tecnología redefine el juego. Conversaciones tranquilas, experiencia real y una mirada humana sobre cómo construimos y cómo trabajamos. Experiencia real. Conversación real. Bueno, hola a todos. La idea de este episodio 0, demo, episodio 0, vamos a probar a ver qué tal va. Hoy no hay entrevista, el 0 no va a haber entrevista, pero prometo que en los siguientes la va a haber. La idea de este episodio es hablar un poco, vamos a tocar 3 ejes principales: el origen, el propósito y lo que se viene, ¿bien? Un poco ahí le pedían mi asistente ChatGPT que me diera una mano ahí con preguntas disparadoras. Así que bueno, vamos a ir haciendo la autoentrevista. Bueno, ¿cómo nació la idea de Human Protocol? Honestamente, el nombre como tal nació hace menos de una semana. Ya esta idea del podcast estaba hace tiempo, ya hace varios meses. La idea de empezar con todo esto ya venía gestándose, pero no venía sin nombre. De hecho, estuvo por llamarse Matecraft directamente, Matecraft Podcast, así, secas. Pero bueno, después empezamos, ChatGPT y yo empezamos. La pluralidad es bastante acotada. Bien, ¿qué es lo que fue? Un poco en el ping-pong, ¿no? Con la IA. Fue el trabajar la idea de decir, bueno, a ver, vale la pena tener un nombre y cómo podría ser. A mí siempre me gustó la idea de esto de aura, aurora. Nada, este proyecto sale de un poco de esta historieta, ¿no? De que yo vengo de Tierra del Fuego, que estoy en Noruega en este momento y, no sé, aurora astral, aurora boreal. Fue un poquito la idea y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Aurora Tox? ¿Por qué no? Pero Aurora Talk no me dice nada, digamos, bueno, ¿cómo sería esto? Y ahí es donde saltó rápidamente decir, bueno, che, recién arrancamos, pero asumiendo que pueda tener varias temporadas de esto, y Dios quiera, porque la verdad que me gustaría mucho, eh, vamos con el primero. En el primero, ¿qué van a hacer? Van a hacer mucha entrevista con gente que yo aprecio mucho, gente que considero en muchos casos amigos muy cercanos. Son todos amigos de alguna manera, ¿no? Pero hay algunos que son muy cercanos y demás. Y bueno, nada, vamos a tener conversaciones con toda esta gente que a lo largo de mi carrera fue atravesando y que va a contar con sus experiencias desde su área del conocimiento. Esa es la idea. Larguísimo. Pero bueno, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué te llevó a querer hablar sobre la parte humana en la tecnología? La parte humana de la tecnología, bueno, yo creo que mi carrera, si bien empezó un poco dura con las matemáticas y todo esto, en ingeniería, yo creo que poco a poco con el tiempo fui aprendiendo sobre soft skills, ¿no? Las habilidades más blandas. Y creo que las habilidades blandas fueron las que verdaderamente me abrieron paso a mí a diferenciarme. Entonces, bueno, ahí es donde creo que me lleva a conectar con las soft skills, ¿no? Desde la docencia, desde el liderazgo, desde el management, desde simplemente poder tener una conversación más amena con un colega, con un par, con quien sea, ¿no? Y poder comunicarnos de forma efectiva. ¿Cómo lograr eso? Ahí está todo, ¿no? Ahí está toda la magia. Así que bueno, un poco bien por ahí. ¿Qué tiene de especial esta primera temporada dentro de todo lo que es Matecraft? Bueno, que es la primera, eso creo que lo hace muy especial.
el podcast como tal es una forma en la que se expresa Matecraft. Matecraft al final es una empresa que estoy fundando en Noruega, donde sus objetivos principales están en torno al skill up, management, gestión de contratos, a ver, gestión de proyectos como tal, eh, pero también un poco de la idea de Matecraft como contractor, ¿no? Y pudiendo hacer un poco de offshore, nearshore, y gestionar, digamos, consultorías en IT de manera eficiente y que si en algún momento uno tiene una necesidad de consultoría o de skill up o algún plan para modernizar o hacer una transformación, que piensen en Matecraft como una opción viable, fiable y que gustaría o que le gustaría probar, ¿no? Eh, Eso es Matecraft. A partir de ahí, Matecraft tiene, como que dice, diferentes caras, ¿no? He trabajado mucho tiempo en el área de plataformas digitales, entonces eh, una misma fuente de información puede tener diferentes representaciones. Eh, y bueno, el podcast me parece una forma de dar a conocer Matecraft, de dar a conocer la forma de pensar, la forma de hacer. Bueno, de alguna manera en esta primera temporada, hacer conocer toda esta gente que atravesó, creo que hace, no sé, resuena y quizás da un poco de evidencia de una experiencia y un recorrido, ¿no? Que al final, yo soy director de Matecraft, entonces también es el recorrido de Matecraft. Creo que viene por ahí y un poco también el formato, las formas, la dinámica que se va a trabajar. Yo creo que todo eso también habla un poco. eh, Creo que durante el podcast vamos a hablar mucho de cultura y demás, ¿no? Organizacional, pero creo que esta es una forma activa de demostrar la cultura de Minecraft. ¿Por qué elegiste llamarla de Human Protocol? ¿Qué significa ese nombre para vos? No, no, nada en particular. Me pareció que íbamos a hablar de las personas, ¿no? De cómo nos comunicamos, el liderazgo y cómo llevar adelante esto, siempre en el contexto del management y la tecnología. Pero bueno, me parecía que íbamos a hablar de las personas, como que nos enfocamos un poco en la persona en esta primera temporada. Así que por ahí viene el nombre. No, no hay mucho más. ¿Qué cosas viste en tu trabajo o en tus proyectos que te hicieron pensar que hacía falta esta conversación? Bueno, muchísimas cosas. Creo que a lo largo de mi carrera fui trabajando con gente, sobre todo, y los últimos años el trabajar con diferentes países, con diferentes ingenieros, no sé, por así decirlo, de todos los rincones, ¿no? Donde uno se piensa que los niveles son iguales o que siempre uno piensa que afuera, en otros países, la cosa es mucho mejor que donde uno viene. En realidad no hay ni mejores ni peores, hay formas distintas, enfoques, hay países que prestan más atención en algunas cosas, hay otros que en otras. Y bueno, pero lo que seguro conecta y hace de pegamento entre todo esto, y hace que las culturas eh, puedan conectar realmente, podamos encontrar esa pequeña sinergia o flujo, ¿no? Para poder trabajar y colaborar. Es eso, es la conversación, el soft skill, es cómo vamos conectando unos con otros y cómo nos abrimos, ¿no? A estos formatos de comunicación modernos, nuevos, algunos no tan nuevos, pero con poco uso y demás. Entonces yo creo que todas estas experiencias a mí me hacen llegar a esto, a Aurora Talks. a, a este podcast, ¿no? Propósito, segundo eje.
Bueno, a ver, vamos a ver por dónde viene esto. ¿Qué sientan cuando escuchan esto? ¿Qué querés que sienta quien escucha esto? Perdón, digo. Eh, por medio, ¿no? Bueno, un poco de Matecraft. No lo expliqué, pero Matecraft, que es la empresa como tal, que llamémoslo que auspicia el podcast, ¿no? El dueño del podcast, viene simplemente de mate, de yerba mate, soy argentino, así que claramente esto atraviesa toda mi vida. Y craft viene de hacerlo con la mano, ¿no? Un poquito el guiño a este país donde estoy viviendo, que es Noruega, y que es donde arranco este podcast. Creo que todo el podcast en general, o todo Matecraft, pero sobre todo el podcast, eh, tiene muchos guiños a Noruega, porque la verdad que no estoy arrancando todo esto y la que me está permitiendo, creo. Y bueno, nada, posiblemente van a hacer las cosas en español y en inglés alcanzaba, pero bueno, es un poco, ¿no? Hacerle guiño a Noruega y tenerle también un poco que ellos también existen, están presentes y que son importantes. Al menos en mi vida en este momento es importante y estoy agradecido también. Y bueno, es un poquito el guiño a ellos que posiblemente puedan encontrar este y futuro contenido también en noruego. Nada. Bien. ¿Qué quiero que sienta el que escucha? Quiero que se sienta que está participando en una charla con amigos, de que está... ¿Vieron cuando están de repente dos personas hablando? Y uno está quizás uno parece de chusma, ¿no? De que uno está escuchando una conversación. Pero esto alguna vez les pasó en la vida. Que están escuchando una conversación entre dos personas. Simplemente ustedes son parte de la conversación, pero no están hablando. ¿Bien? Y los están escuchando. Y están entretenidos. Bueno, yo quiero que sientan eso. Que estén en ese momento, donde estén entretenidos escuchando esa conversación entre amigos. ¿Bien? Y que digan, y como que estén ahí asintiendo con la cabeza o que estén pensando o que, bueno, y a ver, que si tienen un comentario y lo quieren agregar, seguramente va a haber espacios para comentar y charlar y llevar esto un poco más allá también. Así que bueno, eso es lo que quisiera decir. ¿Qué tipo de conversaciones quisiera que haya en este espacio? Bueno, son conversaciones sobre todo de tecnología y liderazgo, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a charlar creo que de todo. Al final la charla entre amigos es un poco así, ¿no? O la charla entre amigos profesionales o entre colegas. Se da un poco que va girando y va abriéndose en ramas, ¿no? Trataremos de tener foco, pero sobre todo es tecnología, liderazgo, management y un poco el camino entre tratar de unir esos dos mundos. Eh, Tecnología es muy amplio, no es simplemente software o simplemente hardware o redes, telco. A ver, ya solamente queriendo puntear algunas de las importantes, fíjense cómo punteé tanto y dije tantas distintas áreas y hay muchísimas más. Bien, ¿qué diferencia, qué diferencia Aurora Talks de los tantos otros podcasts sobre tecnología? Bueno, quisiera pensar que lo que diferencia a Aurora Talks es que son entrevistas, primero en principal, de gente normal hablando, nada de gente, ojalá haya alguien muy importante eventualmente hablando conmigo, ¿no? Una entrevista, ojalá. Pero inicialmente, o al menos en esta primera temporada, amigos, gente que yo considero muy importante, que más de uno tiene mucho prestigio en su lugar, en su área, en su país. Son expertos muy buenos en lo que hacen, sin duda. De hecho, eh,
se dice que a veces uno se conecta con quienes considera los mejores o los que uno más le agrada. Bueno, que claramente ellos son gente que yo considero en diseño a fulanito, me parece que me querés hablar de tu carrera a menganito y así diferentes personas que yo considero que son mis referentes, pero referentes que son alcanzables, que son y que si no lo son, que esta charla los humanice para ustedes, que el oyente lo sienta más cercano, ¿no? Lo sienta alcanzable, como que uno pueda charlar con ellos. Eh, eso creo que se logró un montón. Eh, creo que sí. ¿Cómo se conecta esta idea con la filosofía de Matecraft? Esa mezcla de calma, propósito y comunidad que representa el mate. Bueno, nada, justamente, la charla entre amigos. En tu país podés llamarlo mate o café o té. Para mí es lo mismo. O puede ser una cerveza. Es lo mismo. A ver, lo que estamos hablando es esta charla, ¿no? Esta charla entre vos y yo que tenemos ahora, donde vos me estás escuchando, estoy contando de qué va a venir esto. Y que a lo mejor te entusiasma. Y bueno, es eso, es esa humanidad la que buscamos, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de calma, propósito y eso, eh, yo creo que lo que se encuentra acá en esta comunidad que se da en Matecraft es esta cercanía que vamos a tratar de tener con el oyente, o con la persona que colabora o que quiera trabajar con nosotros y demás, y tratar de tener esa relación, ¿no? Superhumana y que no deja de ser profesional. Nosotros vamos a tratar de sostener la cultura en Matecraft y tratar y que esto sea una cosa entre amigos. Lo que viene. ¿Qué se espera de los próximos episodios? Bueno, nada, les conté un poquito, creo que les tiré un par de líneas, ¿no? Vamos a tener un product manager que vamos a ver cómo hizo su carrera desde muy, muy abajo y cómo cuando uno empieza a encontrar el lugar y el propósito, a pesar de las cosas, uno donde tiene que estar. Eh, Vamos a tener gente en la parte de diseño, experiencia de usuario, vamos a tener entrepreneurs, emprendedores, vamos a empezar con uno acá en Noruega, eh, pero no quedarnos limitados a Noruega. Es, entender que este podcast es internacional, eh, Argentina, España, Europa, Escandinavia, Báltico, lo que sea, vamos a tratar de incluir Norteamérica, ¿por qué no? Pues la verdad que no estamos cerrados a nada. Mientras valga la pena y tengamos nuestra idea, que entregue valor, ¿no? Abrazados a la complejidad y a la entrega. Eh, Otros episodios que tenga pensado no digamos en lo que me venga a la mente rápido, pero sí, yo creo que ideas hay de todos, hay alguna gente en ciber, hay alguna gente en telco que también me gustaría entrevistar, me gustaría no solo tener estos formatos online, me gustaría tener formatos físicos, grabados, ¿no? Donde haya un poco más de escenario y demás. Pero bueno, arrancamos así, arrancamos económico. Arrancamos usando lo que en español serían las 3 B, bueno, bonito y barato. Y eventualmente llegaremos a algo mejor, ¿no? De los capítulos y los forwards, si es que los hay. Bien. ¿A quiénes te gustaría invitar o qué tipo de voces querés amplificar? Bueno, me encantaría amplificar todas esas voces que son genios que andan por ahí y que uno dice, wow. Y a veces uno lo tuvo al lado y demás. Bueno, esa gente me gustaría amplificarla sin duda.
porque creo que es lo que para ahí nos falta como cosas más normales y más humanas y más reales, completamente. Gente real que está trabajando en IT y son excepcionales. Eso seguro. Pero bueno, eso creo que voy a tener y yo creo que ya los primeros que arranco son un poco ese tipo de gente. Gente que se ha atravesado en mi camino y que yo considero gente excepcional. Y en el futuro, algún invitado especial, bueno, por supuesto, me gustaría. No sé hasta dónde puedo llegar a soñar con esto, pero por supuesto me gustaría tener algún líder con reconocimiento global o a nivel país fuerte o cosas así. Y sí, por supuesto, me gustaría y creo que también sería saludable y daría valor al podcast, por supuesto. Creo que hay muy buena gente y muy buenos creadores de contenido en el área de tecnología y gente que no es creadora de contenido, pero simplemente está en el área de tecnología y es relevante. Todos ellos, sí, bienvenidos. Eh, ¿Qué significa pensar, crear y liderar? Hoy cuando la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Bueno, hay una frase que por ahí yo a veces la tengo en fondo de pantalla que dice Think twice, code once. Dos veces y codea una sola vez, ¿no? Codear como el verbo de... eh, yo creo que pensar es eso un poco, ¿no? Es parar el auto, parar un poquito, dar una pausa, mirar lo que tengo alrededor y parar, ¿no? Es parar. A veces necesito ayuda para mirar, pero al menos parar. Eh, con las cosas claras, hacer, hacer. Fundamental. Sin la acción nos morimos en el mundo de las ideas. Ya dijo filósofo contemporáneo Omar Cuadrini. eh, Estás viviendo una paja mental. Pero yo creo que si te quedas en el mundo de las ideas es eso un poco lo que te pasa. Perdón por grotesco, pero bueno, me parece extremadamente representativo. Accionar, en realidad, accionar. O ves que alguien te dice buenas, no, probé muchísimas que me fueron mal. Posiblemente vos estés viendo las que me fueron bien, porque son las que tienen repercusión, pero probé tantas. Pero probar tantas es hacer. Entonces, bueno, creo que la parte de crear es un poco eso, es accionar, es hacer cosas. Liderar, pero tampoco es un poco el espíritu, ¿no? La pasión y ganas y a llevarlo adelante y compartir, mostrar. Solamente yo creo que el acto de difundir lo que a uno le gusta, lo que llamémosle evangelizadores tecnológicos, todo eso tiene un montón de liderazgo implícito. Entonces, yo creo que liderar es eso un poco es esto, comunicar, ¿no? Lo que estamos haciendo con el podcast, lo que hacemos actualmente en el trabajo diario en Mastercraft y lo que vamos a seguir siendo. Esto es The Human Protocol, la primera temporada de Aura Talks, eh, un espacio donde la tecnología vuelve a ser humana. Aurora Talks. For Matacraft.